Hola, muy buen día, familia La Salud. Qué alegría, qué hermoso es estar nuevamente en este especial, este devocional de la mitad de la semana. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da y por la oportunidad que nos da cada uno de pertenecer a esta familia bella la salud, familia de visitadores médicos, médicos, químicos, biólogos, químicos, farmacéuticos y todos los que pertenecemos a esta bella familia. Si tú estás en el área administrativa o en el área operativa, eres parte de esta familia de la salud. Mientras estés enfocado a la salud, pues vienes a ser parte de la familia. Hoy quiero agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso, porque Él es grande. ¿Qué te parece si le agradeces juntamente conmigo? Levantas tus manos y le dices: Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque tú te mereces gloria, porque tú te mereces honra. Te alabo, te bendigo y te glorifico porque eres bueno, Señor. Muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias, Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre y entregamos en tus manos, Señor, la vida que nos has regalado. Entregamos en tus manos ese don, ese talento, Señor, que nos has dado. Gracias por el deseo que has puesto en nuestro ser de ser útiles y ser, Señor, instrumento en tus manos. Te alabamos, te bendecimos. Señor, yo te doy gracias por cada uno de la familia de la salud, los médicos y todos, Señor, químicos, biólogos, enfermeros, visitadores médicos, dependientes de farmacia, Señor, y todos los de la familia. En tus manos, Señor, estamos y aquí estamos delante de ti para alabarte, adorarte y darte a ti la gloria y darte la honra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Amén y amén. Qué alegría, qué hermoso es saber que estamos finalizando una serie. Hace 4 semanas, exactamente 4 semanas, comenzamos con una serie titulada sobre Activa tu mente. Y hoy quiero finalizar esta serie, o más bien dicho, estamos finalizando nuestra serie Activa tu mente. Y quiero recordarles que la primera semana hablamos sobre que para activar nuestra mente o para que nuestra mente esté activa es necesario que el Espíritu de Dios esté presente en nosotros. Les decía la primera semana que Dios nos hizo seres tripartitos. Así como nuestra anatomía del cuerpo humano está conformada por cabeza, tronco y extremidades, así Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo con alma, cuerpo y espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra mente se activa. Nuestra mente produce vida y los pensamientos que hay en nuestra mente son dirigidos por el Espíritu de Dios. Nuestra mente se activa. Luego decíamos en la segunda semana que para que nuestra mente se active, es necesario tener el deseo de agradar a Dios. Decía que Dios produce el querer como el hacer. Dios produce los buenos deseos y que los malos deseos no vienen de Dios. Porque Dios ha puesto en nosotros el deseo de servir a nuestro prójimo, el deseo de estar en esta familia de la salud, donde estamos enfocados a hacer el bien y no hacer el mal. Ese deseo Dios lo puso y es un buen deseo. Jesús dijo en una de sus parábolas y uno de sus dichos fue que el que quiera ser mayor tiene que ser servidor. Y nosotros somos servidores, ayudamos a nuestro prójimo y es por eso que Dios nos tiene en esta alta posesión de sus instrumentos, de sus vasos útiles. Bueno, y el deseo de agradar a Dios es el deseo de hacer las cosas bien, el deseo de servir. La semana pasada todos escuchábamos este tema y hablábamos que nuestra mente debe estar activa con convicción, con fe, creyendo que Dios fue el que nos hizo, que Dios nos puso en esta tierra con un propósito y con una sola voluntad de hacer la voluntad de Él. Y convencidos de que Él es el dueño de todo, que Él es el creador, que la fe es la sustancia, la convicción es la sustancia de la fe, de lo que no vemos, pero que lo podemos hacer por algo que se llama voluntad. Y hoy quiero hablarles y concluir esta serie
hablando que para que nuestra mente se active es necesario tener voluntad. Voluntad para que Dios actúe en nuestra vida, en nuestra mente y también en las demás personas. Voluntad de servir, voluntad de creer, voluntad de agradar a Dios. Así que damos inicio y hoy quiero decirles que el tercer canal o el tercer paso en que podemos activar nuestra mente es la voluntad. Es un denominador común que vemos en los grandes hombres de Dios, en los grandes instrumentos de Dios, en los médicos, en los enfermeros, en todos los seres humanos, que mientras haya voluntad, las cosas se hacen y es una decisión para hacerlo. Dios te dotó a ti con sueños, visiones y habilidades, con dones y habilidades, pero especial puso en ti la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de estudiar, la voluntad de prepararte y también el deseo de ser útil en las manos de Dios. Y esos buenos deseos Dios los pone. Y vemos en la Biblia un común denominador en los grandes hombres de Dios, la decisión y la perseverancia que perdura en el tiempo. ¿Qué es la voluntad con la relación a nuestra fe? Es seguir creyendo que Dios nos hizo con un propósito, es seguir creyendo que Dios nos hizo para ser útiles en sus manos, es seguir creyendo que todo lo que hacemos no lo hacemos porque nosotros queramos, sino porque Dios produce el deseo y el anhelo de hacer las cosas para bien. Así Dios ha producido en mí un deseo de hacer estas actividades, de compartir con ustedes estos temas, de animarlos todos los miércoles y compartir con ustedes un devocional donde podamos unirnos en oración, donde podamos compartir la palabra y poder ser motivados y llenos por ella. Así que tienes que estar convencido de que Dios te puso en esta tierra. Tienes que estar convencido que el don que tú tienes, Dios te lo dio. Tienes que estar convencido que el conocimiento que tú tienes, Dios te lo regaló. Y sobre todo, saber que el deseo que Dios puso en ti es el deseo de agradarlo, es el deseo de hacer las cosas bien, es el deseo de servir, pero con convicción, con fe. A veces tú sientes que las cosas no salen bien. A veces tú sientes que las cosas no están saliendo como tú quieres y te das por vencido. En medio de la lucha, te das por vencido. Para alcanzar el éxito, lo único que necesitas es estar convencido, tener el deseo y la voluntad de hacer las cosas. Y no sentirte un fracasado, no sentirte que todo es un fracaso. Isaac Newton dijo esto: el fracaso no es una palabra que exista en el diccionario de la fe. Por lo tanto, la clave es seguir hasta el final. Mientras tanto, la voluntad tiene que empujar tu vida a hacer las cosas, a servir. Si has tomado una decisión de fe, prosigue tu camino, aunque llueva, truene o relampaguee, hasta ver el cumplimiento de tus sueños en Dios. Intenta una y otra vez, y no dejes de hacerlo. Es por eso que yo intento una y otra vez. No sientas que eres un fracaso. No creas en el fracaso, porque en el diccionario de la fe no existe la palabra fracaso. Debe de continuar hasta el final, intentar una y otra vez, truena, llueve, relampaguee, creerle a Dios. Habrá momentos en tu vida, habrá momentos de frustración que quieras dejarlo todo. Pero es ahí cuando tienes que decir un poco más, un poco más. Tú tienes que subir el tono de tu voz, no de una manera irónica, sino con fe, hasta cuando quieres Dios que lo intente. Mi respuesta es hasta que funcione, te va a decir Dios. Dios había sentenciado a la humanidad, había dicho que iba a acabar con toda la especie,
de la raza humana y la creación. Y se recuerdan ustedes, allá en Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14, que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque iba a salvarlo a él y a su familia. ¿Saben qué pasaba con Noé? Noé tenía fe en Dios, le creía a Dios. Noé sabía que todo buen pensamiento y todo deseo era bueno, venía de Dios. Y el deseo de agradar a Dios, él lo tenía y él agradó a Dios. Agradó a Dios de tal manera que Dios lo escogió a él y a su familia para salvarlo. Sin embargo, fue convencido por la fe, había convicción en él, que Dios le dijo: construye un arca y vas a meter a cada uno de la especie una pareja para preservar la vida. Y vas a entrar tú y tu familia al arca, porque va a llover durante 40 días y 40 noches, porque yo voy a destruir todo lo que está sobre la faz de la tierra. Bueno, pues un ejemplo claro de que Dios actúa en nuestra mente, activa nuestra mente con su espíritu, con el deseo de hacer las cosas bien, de agradarlo, pero con convicción y con fe, pero también con voluntad. Si en ti no hay voluntad de hacer las cosas, Dios no te va a usar. Dios no va a permitir hacer ese milagro en tu vida. Y nosotros que estamos en la familia de la salud, primero, nuestra mente fue activa por medio del Espíritu de Dios. Segundo, el deseo de hacer las cosas bien, de agradar a Dios. Tercero, tenemos fe y convicción y por eso hacemos las cosas. Y cuarto, que hay voluntad de hacerlo. ¿Te imaginas tú que no había llovido sobre la faz de la tierra? Nunca había llovido. Noé comenzó a construir el arca, muchos se burlaron, muchos dijeron: bueno, ¿y por qué estás haciendo esto? Noé, no seas loquito. Noé, ¿por qué estás construyendo algo si aquí no ha llovido ni va a llover? Dios me dijo, Dios puso en mí una palabra que iba a llover porque Dios va a destruir la tierra por tanta maldad y tanto pecado. Pero Dios quiere darnos salvación. Nadie le creó a Noé. Y Noé siguió y prosiguió con la construcción del arca, a pesar de todo, una tremenda y un deseo de Dios y una fuerza de voluntad de hacer las cosas. Y es por eso que hoy la humanidad se preserva con vida, gracias a un hombre que creó que su mente era activa con el Espíritu de Dios y con el deseo de agradar a Dios y con la convicción de que Dios existe, que Dios nos hizo y no a nosotros mismos, y que Dios hizo al ser humano y creerle a sus promesas y tuvo la voluntad. Algo similar sucede con las profecías. Pareciera que no se van a cumplir nunca, pero finalmente se cumplen, porque Dios es fiel a su palabra y lo que Él ha dicho se cumplirá y su palabra nunca regresa vacía. Habacuc 2:3, versión NBI, dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Solo imagínate que Dios no deja de cumplir sus promesas. Aunque parezca tardar, esa palabra, esa visión, ese sueño, espérala, porque sin falta vendrá. Si hay algo que recibe de parte de Dios, hay algo que Dios te haya dicho, no dejes de insistir hasta llegar a la etapa de la conciencia. La habilidad es decir que uno hace las cosas o le salen las cosas sin pensarlo. No, Dios pone ese deseo y el deseo se trata de la voluntad de agradar a Dios, la voluntad de creer en sus promesas y la voluntad de hacerlo. Si se trata de una aventura con Dios, hazlo. Yo me he aventurado y he hecho esto para Dios. He
creído que Dios ha puesto ese deseo, ese anhelo de compartir con la familia la salud, compartir esos temas, crear estos devocionales y compartirles la palabra de Dios para que le creamos a Dios y a sus promesas. Qué alegría es saber que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero qué alegría es saber que no estamos solos. Que el Espíritu de Dios está con uno, está contigo, está conmigo y que Él nos vaya a ayudar. Por eso yo estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, Él la irá perfeccionando hasta el final. Hasta el final del día en Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Yo lo creo y es por eso que me he atrevido a hacer actividades, me he atrevido a compartir con ustedes, me he atrevido a hacer estos devocionales. ¿Saben que esto nació a través de la pandemia? En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, Dios puso este deseo. Me quedé sin empleo, comencé a vender a través de redes sociales algunos productos y Dios puso ese deseo de orar por la familia, la salud, de compartir un mensaje, compartir una palabra. Y hoy van más de 65 videos grabados. Entre prueba y error hemos ido mejorando. Pero que Dios tiene un propósito. Y el deseo de Dios es que nosotros le creamos a Él. El deseo de Dios es que nuestra mente esté activa con su espíritu. El deseo de Dios es que tú actives tu mente con el deseo de agradarlo, de hacer las cosas para Él, de honrarlo a Él y servirle a Él, que cuando le sirves a tu prójimo, le sirves a Dios. Cuando le sirves a tu hermano, le sirves a Dios. Cuando ayudas al necesitado, le sirves a Dios. Y Dios produce ese deseo en ti. Pero que estés convencido mediante la fe que Dios existe, que Dios te ha dado lo que tú tienes, que Dios te dio ese don, que Dios te dio esa habilidad. Pero que en ti esté el deseo de la voluntad también. La voluntad de hacer las cosas. La voluntad de hacerlo bien. Porque a través de la voluntad de Dios, tú y tu voluntad, Dios actúa. Dios actúa en tu vida. Hoy quiero que oremos y quiero que le digamos a Dios todos juntos. Señor Dios Padre, de toda la creación, hoy quiero entregarte mi mente, mi voluntad, para que actives en mí buenos pensamientos, para que pongas en mí deseos de agradarte y agradarte solo a ti. Estoy convencido, Dios, mediante la fe, que tú eres el creador de todo, que tú me formaste en el vientre de mi madre y no me hice yo mismo, que tú pusiste esos dones, esas habilidades en mí para que hoy sirva a mi prójimo, que tú me diste sabiduría para que yo sea hoy la persona que soy. Si tú eres médico, tú pusiste en mí esa sabiduría y por eso soy médico. Tú pusiste en mí ese don, esa habilidad y es por eso que yo sirvo. Tú pusiste conocimiento en mí y es por eso que yo receto. Si tú eres contador, auditor, administrador de empresas, el puesto que desempeñes o el don que tengas, dile Dios, yo lo creo, que tú pusiste en mí ese don. Y estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí, Él la perfeccionará. Y estoy convencido que tú produces el querer como el hacer. Tú produces los buenos deseos y que todo lo bueno viene de ti. Yo me entrego a ti, me rindo a ti. Entrego mi vida para que tú me sigas usando. Haz que tu Espíritu Santo habite en mí. Haz que tu Espíritu Santo produzca el deseo en mí de agradarte, de honrarte. Haz que tu Espíritu Santo me convenza y me llene cada día más de fe y por convicción actúe. Haz que tu Espíritu Santo ponga la voluntad en mí para hacer las cosas y hacerlas bien. Yo me rindo a ti, Señor, y rindo ante ti los dones que me has dado, las habilidades que me has dado. No son mías, son tuyas, Dios.
son tuyas, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si te gustó este video, si te agradó este video, por favor, compártelo a cualquier persona. Si eres de la familia de la salud, compártelo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que siga usando tu vida. Que tu mente esté activa. Activa con el Espíritu de Dios.